Bienvenidos chicos, el día de hoy voy a explicar el siguiente ejemplo que es muy similar al que se ha trabajado en clase. Es una aplicación de funciones cuadráticas. Espero que les sirva como guía para que puedan desarrollar la actividad. Nos dice, con 40 metros de malla metálica se quiere cercar un terreno que tiene la forma de un rectángulo. ¿Dónde se va a construir una casa? ¿Cuál es la mayor área que podría tener la casa? Bien, como paso 1 vamos a empezar tomando los datos que nos brinda la situación. Hay datos que están explícitos, o sea, nos mencionan en el problema, y hay datos que no los menciona, son implícitos, así que tenemos que hacer uso de variables. En este caso, la longitud de la malla metálica con la que se va a acercar el terreno de la casa es 40 metros. Ese es el primer dato. Ahora recuerden que para acercar la casa nosotros vamos a bordear todo el borde del terreno con la malla, ¿sí? Vamos a acercarla todo el borde del terreno con la malla. Por eso es que necesitamos conocer las longitudes, tanto el largo como el ancho de ese terreno, para saber lo que va a ocupar la malla, ¿no? Estos 40 metros me debe servir para acercar todo este terreno, ¿sí? De la casa. Entonces, como no nos dan esos datos de forma explícita en la situación, vamos a usar variables. Vamos a colocarle al largo del terreno de la casa X y al ancho del terreno de la casa Y, como observan acá en el gráfico, ¿sí? El largo X y el ancho Y. Ahora, como este largo es el mismo que el que está en la parte superior, va a medir también X acá. De igual manera el ancho que es Y, para el lado izquierdo o derecho también ambos anchos son iguales, ¿no? Bien, ahora en el paso 2 vamos a representar la expresión algebraica que relaciona las longitudes del rectángulo con su perímetro, ¿sí? Necesitamos nosotros bordear todo el perímetro del terreno con la longitud de la malla metálica. Por lo tanto, vamos a formar una igualdad, ¿sí? El perímetro del terreno se debe cercar o debe ser igual a la longitud de la malla metálica para poder cercarlo. Entonces, necesitamos hallar todo el perímetro, que lo vamos a obtener sumando los lados. Tenemos X más Y más Y más Y. X más X, 2X. Más Y más Y, 2Y. Si estamos sumando todo este contorno del terreno, nos daría el perímetro 2X más 2Y, igual a la longitud de la malla. Sí, porque con eso se quiere cercar todo el terreno, que es 40 metros. Bien, entonces acá chicos vamos a resolver esta ecuación, vamos a reducir términos semejantes y simplificar para despejar la ecuación en función de una de las variables. Bien, acá he colocado la función, como observan, 2x más 2y igual a 40. Acá hemos sacado factor común, ¿sí? Que aparece el 2 en ambos, ¿no? En ambos términos. Acá tenemos 2x más 2y. Factor común 2 sale fuera y dentro del paréntesis va a quedar x más y igual 40 metros. Ahora este 2 que está multiplicando al x más y va a pasar a dividir. 40 entre 2, 20. X más y entonces queda 20. O también le pueden sacar mitad, mitad, ¿no? Mitad 1, desaparece el 2 y mitad de 40, 20. X más y es igual a 20 metros. Ahora vamos a despejar y, ¿sí? Vamos a despejar de acá de esta ecuación y. Este x pasaría a restar al 20, ¿verdad? Pasa al segundo miembro a restar, quedaría y igual 20 menos x. Bien, este dato nos va a servir para el paso 3, ¿sí? O para el paso 4, perdón. Entonces vamos primero a hacer el paso 3. Vamos a dejar ahí esta ecuación que hemos obtenido, el valor de y, porque lo vamos a utilizar más adelante. En el paso 3 vamos a expresar de forma algebraica el modelo, que es la representación del área del rectángulo. Vamos a tener también que usar el área, porque nos piden acá cuál es la mayor área que puede tener la casa o el terreno donde se va a construir la casa, ¿no? Entonces vamos a usar ese dato también, que es el área del terreno, que es largo por ancho porque es un terreno rectangular, ¿sí? Como observan acá, el largo del terreno es X por el ancho, que es Y. Entonces el área del terreno queda expresado con esta expresión, X por Y. Ahora en el paso 4 vamos nosotros a reemplazar este valor de Y, ¿sí? Este Y acá lo tenemos, Y igual es
es igual a 20 menos x. Bien, entonces acá en esta expresión que hemos obtenido vamos a reemplazar el y, que es 20 menos x, ¿sí? Reemplacemos. Nos quedaría, el x bajaría igual, el y es 20 menos x por 20 menos x, hay que colocarlo entre paréntesis, ¿sí? El valor de y, que es 20 menos x. Ahora sí vamos a multiplicar. Vamos a aplicar la propiedad distributiva. X por 20, 20x, menos x por x, x al cuadrado. ¿Sí? Ahora vamos a ordenar vamos a llamar a esta función área que depende de x, porque ustedes ven que acá esta función área va a depender ya de una sola variable, que es x, que representa a largo del terreno. ¿Sí? Y vamos a ordenar primero el término cuadrático, menos x cuadrado, más el término lineal, que es 20x. Ya está ordenada. Ahora acá hay que tener en cuenta, hay que analizar esta función cuadrática que hemos obtenido. Observen que acá los coeficientes del término cuadrático, o sea que acompaña el x cuadrado, el coeficiente es menos 1, ¿sí? Menos 1. Y este coeficiente que acompaña el término cuadrático se denomina el coeficiente a, ¿no? Que está representado por menos 1 acá. Este menos 1 observamos que es menor que 0. Cuando eso sucede, ¿qué pasa con la parábola que viene a ser la gráfica de esta función cuadrática? No olvidemos que la gráfica de una función cuadrática es una parábola. Pero cuando el a, o sea el coeficiente del término cuadrático, es negativo o menor que 0, ¿qué pasa? Que la parábola se va a abrir hacia abajo, como observan acá, y va a tener un punto máximo. Ese punto máximo viene a ser el vértice de la parábola, que le vamos a representar con h, k, las coordenadas de ese vértice, que vamos a hallarlo para poder hallar este punto máximo. ¿Y por qué es importante hallar este punto máximo? Porque precisamente a través de este punto máximo nosotros vamos a calcular el área máxima que nos pide, ¿no? La mayor área o área máxima que nos pide. ¿Cuándo se obtiene? ¿Para qué valor de x? ¿Para qué valor de largo se obtiene el área máxima del terreno? Eso tenemos que hallarlo para poder responder a la pregunta de la situación. Sí, entonces vamos a ver a continuación el siguiente paso. Bien, vamos a escribir la expresión matemática que representa el área del terreno, que ya lo hemos obtenido anteriormente, ¿no? La función área que depende de x, que es el largo del terreno, es igual a menos x cuadrado más 20x. Acá lo he resaltado el menos 1 y el 20, que vienen a ser los coeficientes de esta función cuadrática, porque para maximizar el área precisamente vamos a tener que calcular el vértice, como les digo. El vértice representa el punto máximo, ¿sí? Entonces vamos a tener que identificar los coeficientes de esta función cuadrática. Acá está el a, que es menos 1, el b es 20 y el c, que es el término independiente, no aparece. Como no aparece, porque recuerden que una ecuación cuadrática es ax cuadrado más bx más c. C no aparece, entonces es 0, ¿sí? Ahora, como les dije, acá observamos que el a es negativo, es menor que 0, por eso hay un punto máximo y la parábola se abre hacia abajo. Ahora, vamos a hallar las coordenadas de este vértice, ¿sí? Este vértice, ¿cómo lo hallamos? Acá hay unas formulitas que vamos a usar. La coordenada h del vértice lo vamos a hallar con esta fórmula, menos b sobre 2 por a. Menos b ya lo tenemos, b es 20. Entonces reemplacemos menos 20 sobre 2 por a, que es menos 1. Menos 20 entre 2 por menos 1, menos 2. Menos entre menos, más 20 entre 2, 10 metros. ¿Sí? Este 10 metros representa la coordenada h del vértice, que viene a ser la x, ¿no? ¿Sí? La x. ¿Y la x a quién representa? Porque es la primera coordenada, representa el x, la segunda el y. Entonces el h se va a ubicar en el x, representa a largo del terreno, ¿sí? Como habíamos visto en el dibujo. Quiere decir que el largo del terreno, para que el área sea máxima, debe medir 10 metros. Ahora, pero necesitamos hallar el valor de k, ¿sí? El valor de k representa precisamente al área máxima.
¿Cuánto será esa área máxima cuando el largo del terreno es 10 metros? Vamos a reemplazar entonces este valor de H10 en la función de área, ¿sí? Vamos a reemplazar en la función del área. Sería entonces, acá tenemos la función, acá le he copiado de nuevo. Vamos a reemplazar acá. Donde es X vamos a colocar el 10. Sería menos 10 al cuadrado más 20 por 10. Menos 10 al cuadrado, 10 por 10, 100. Va a quedar menos 100 más 20 por 10, 200. Menos 100 más 200 son 100 metros. Esa sería el área máxima. Entonces ya hallé el H y el K. El H, las coordenadas del vértice, entonces H, K serían el H10 y el K100. Este sería el punto máximo, ¿sí? ¿Qué quiere decir entonces? Que va a haber un área máxima del terreno que es 100 metros cuando el largo de ese terreno sea 10 metros. Ahora vamos a realizar la gráfica de la función que representa el área, en este caso del terreno, ¿sí? Vamos primero a hallar los interceptos con el eje X y Y. Para hallar los interceptos con el eje X, vamos a hacer el Y, que viene a ser el f de X, o en este caso el a de X, ¿sí? Este viene a ser mi f de X, el a de X, vamos a hacerlo 0, para hallar los interceptos con el eje X. Observen a continuación. Sí, vamos a hacer el AX0. Al hacer esto 0 nos va a quedar menos x cuadrado más 20x igual a 0. Esta es una ecuación cuadrática porque está igualada a 0. Entonces vamos a resolver esta ecuación cuadrática para hallar las soluciones en x, que van a ser 2, porque es una ecuación cuadrática, tiene 2 soluciones. Pero vamos primero a analizar el discriminante para ver si esta ecuación cuadrática tiene solución en los reales. Recordemos que hay 3 casos, ¿no? Si el discriminante de esta ecuación cuadrática resulta ser mayor que 0, quiere decir que esta ecuación cuadrática sí tiene solución real. Va a tener entonces 2 intersectos en el eje X. En este caso, como se abre para abajo, van a ser estos intersectos. Los va a intersectar al eje X en 2 puntos, x1,0 y x2,0, como observan acá, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si el discriminante de esta ecuación cuadrática al analizarlo me da negativo? Pues ya no voy a necesitar resolver esa ecuación porque no va a tener solución en R. Entonces, por eso es importante primero analizar el discriminante antes de resolver. ¿Y qué pasa si el discriminante me da 0? Ahí sí va a tener 2 soluciones que van a ser iguales. Como va a ser igual el x1 igual al x2, solamente es equivalente a que lo intersecta a la parábola en un solo punto, al eje x, como observan acá, ¿sí? Y en el caso cuando no tiene solución, está alejado del eje x, no llega a chocar, ¿sí se dan cuenta? Entonces vamos primero a analizar el discriminante de esta ecuación cuadrática para ver si tiene solución en los reales o no, o quizás sus soluciones pueden ser iguales o diferentes, ¿sí? Entonces vamos a ver en qué caso estamos, en cuál de estos casos. Bien, el discriminante tiene una fórmula, como ya habíamos visto, es igual a b al cuadrado menos 4 por a por c. B, ¿quién es? Acá está el b, es el coeficiente del término lineal que acompaña a la x, que es 20. 20 al cuadrado menos 4 por el a, que es menos 1 por el c, que no aparece el término independiente. No aparece, como ya hemos visto, es 0. Entonces quedaría 20 al cuadrado, 400 menos por menos más 4 por 1, 4 por 0, 0. Entonces 400 más 0 nos da 400. Este es un discriminante mayor que 0. Estamos acá en el primer caso. Es positivo el discriminante, por lo tanto esta ecuación tiene solución. Va a tener 2 raíces diferentes, ¿sí? Quiere decir que el x1 va a ser diferente al x2 y vamos a hallar esas 2 soluciones o valores que toma x, ¿no? Va a tener 2 soluciones. Vamos a ver 2 interceptos, así como acá, observa, en el eje x. Bien, vamos a resolver esta ecuación entonces. Nos queda menos x cuadrado más 20x igual a 0. Observamos acá en el primer miembro que estos 2 términos tienen algo en común, que es el x. Por lo tanto, vamos a sacar al x fuera
Vamos a factorizar, ¿sí? Vamos a sacar el factor común x fuera y entre paréntesis va a quedar menos x. ¿Por qué? ¿Por qué menos x? Porque es x al cuadrado, ¿no? Al sacar un x fuera le faltaría un x para que al multiplicar me dé x cuadrado. Entonces, como es negativo, pues no le coloco el signo, ¿sí? X por menos x me da menos x cuadrado. Sí, pero estamos sacando factor común. ¿Qué le falta al x para que me dé x cuadrado? Menos x, ¿sí? Más, ¿qué le falta al x para obtener 20x? Le falta 20, ahí está. Cierro paréntesis, igual a 0. Ahora vamos a igualar cada factor a 0. X igual a 0 y el otro factor menos x más 20 igual a 0. Bien, entonces acá este menos x lo voy a pasar a sumar con el 0 para que se haga positivo y va a quedar que x es 20. Ahí están los dos valores o soluciones. Voy a llamar a este x1 y x2, ¿sí? El primer punto es 0,0, ¿sí? Porque hemos hecho y0, recuerden, hemos hecho que el y se haga 0. El y es el a de x, ¿sí? El a de x es el y. Entonces, el primer punto es 0. Primero se coloca este, 0,0. Y el otro punto es x20,0. Ahí están. Estos van a ser los puntos de corte con el eje x de la parábola, ¿sí? Ahí los va a cortar. Entonces vamos a ver ahora los intersectos con el eje y. Ya hallamos los intersectos con el eje x, ahora falta hallar los intersectos con el eje y. Para eso vamos a hacer el x0. Ya tenemos acá la función del área que estamos trabajando con esta función, ¿no? Cuadrática. Vamos a hacer x0. Donde veamos x vamos a colocar 0. Quedaría menos 0 al cuadrado más 20 por 0. Y esto va a ser 0, ¿verdad? Entonces quiere decir que el intercepto con el eje y va a ser en el punto 0,0. Ya vamos a ver qué significa estos puntos de corte cuando grafiquemos, ¿sí? Cuando tracemos la gráfica en el plano se van a dar cuenta. Bien, ¿y qué observamos también, chicos? Que el área del terreno, habíamos visto que el área máxima es 100 metros cuadrados y eso va a suceder cuando el largo del terreno sea x igual a 10 metros, ¿sí? Y habíamos obtenido también que el y se hallaba restando al 20 menos x, ¿recuerdan? Eso lo hallamos nosotros en el paso anterior. Sí, acá. Al despejar y obtuvimos y igual 20 menos x. Entonces y representa el ancho. Si yo quiero hallar el ancho, tendría que al 20 quitarle el valor de x, que es 10, y obtengo y igual 10. Y me doy cuenta que acá el largo con el ancho son iguales. Quiere decir que el terreno es cuadrado, ¿no? Para obtener esta área máxima de 100 metros cuadrados. Sí, entonces, ahora la respuesta sería que la mayor área que puede tener un terreno para construir una casa sería de 100 metros cuadrados, pero cuando el largo sea 10 metros, ¿sí? Y el ancho también, ¿no? Quiere decir que el largo y el ancho deben ser iguales para que el área donde se va a construir la casa sea máxima. Bien, ahora vamos a trazar la gráfica en el plano. Vamos a tomar, como en la tabla, vamos a tomar el vértice que ya hallamos, que fue 10,100. Los puntos de corte con el eje y, que es 0,0, y los puntos de corte con el eje x que hemos obtenido, que es 0,0, que hemos obtenido acá, 0,0 y 20,0. ¿Sí? Lo vamos a colocar acá y estos puntos lo vamos a trazar en el plano cartesiano, como observan acá. ¿Sí? Vamos primero a ubicar el vértice de la parábola, que es x10, vamos a ubicar en el eje x el 10. Recuerden que es importante respetar la escala. Yo, por ejemplo, en el eje x he ido de 5 en 5 y en el eje y he ido de 20 en 20, ¿sí? Para poder graficar y tomar estos valores, poder ubicar estos valores. Entonces empecemos. En el vértice dice que es 10,100, x10, acá está x10 y y 100. Llego hasta acá y ahí estaría el vértice. Ahora, como hemos visto que el a es menos 1, es menor que 0, es cóncava hacia abajo. ¿Sí? La parábola se va a abrir hacia abajo. Yo sé que de este vértice se va a abrir hacia abajo. Este vértice es el punto máximo.
¿sí? Va a ser cóncava hacia abajo. Ahora vamos a ubicar los puntos de corte donde va a cortar al eje X. Va a cortar al eje X en el punto 0,0, ahí está, punto 0,0, y en el X 20,0 que está acá. Ahí, por ahí va a cortar la parábola. De este vértice baja sus dos ramas y corta al eje X en estos puntos. Y en el eje Y, pues obviamente también en el 0,0, ¿no? Y ya está, esta sería la gráfica. Ahora debemos analizar que mientras el X va aumentando, observe, cuando el X va de 0 a 10, la parábola va creciendo, ¿sí? De X de 0 a 10 va creciendo. Pero de 10 a 20, observen que la parábola empieza a decrecer. Sí, por eso acá el intervalo de crecimiento de X de 0 cerrado, perdón, acá es cerrado, de 0 cerrado hasta 10. Hasta 10 la parábola crece. Siempre los intervalos de crecimiento y decrecimiento se observan en el eje X, ¿sí, chicos? Entonces, de 0 a 10, que el 10 es la coordenada en X del vértice, observen, de 0 a 10 la parábola empieza a crecer y de 10 hasta 20 la parábola empieza a bajar, a decrecer. Sí, esto es importante porque por ahí hay preguntas que ustedes van a responder también de reflexión, por eso les estoy explicando para que respondan adecuadamente. Bien, chicos, esa es toda la situación que se va a trabajar hoy en la actividad. Espero les sirva como guía para que puedan trabajar la tarea que quedó pendiente. Muchas gracias por ver este video.